Buenas tardes, hoy vamos a ver la teórica número 7 de instalaciones sanitarias. Dimensionamiento de tanque, colector y cañerías. Para ello vamos a repasar un poco lo que habíamos visto hace algunas teóricas atrás, que tenía que ver con cómo era el sistema de alimentación del predio a través, en algunos casos, por sistema de bombeo, en otros solamente tanque de reserva. Y en este caso, lo que vamos a empezar a dimensionar tiene que ver con la cañería de alimentación o al tanque de bombeo cuando lo tiene o al tanque de reserva cuando no tiene tanque de bombeo. ¿Qué hay que considerar para que esta instalación, este caño, tenga un dimensionado aceptable, correcto? Dos cuestiones. Una es el nivel piezométrico, o sea, la presión de agua que tiene el predio. Y otra es en cuánto tiempo nosotros necesitamos cargar este tanque. Bueno, en función a eso vamos a tener que hay varias alternativas para poder dimensionar este caño. Si ponemos un caño más fino, va a cargar en más tiempo, y si ponemos un caño más de sección mayor, va a cargar en menos tiempo. Bueno, en función entonces a eso, nosotros tenemos que determinar el tiempo que va a demandar la carga de este tanque. Generalmente estas secciones de caño están en el orden de la media pulgada o de 3/4 pulgada. ¿Cuál es la razón de estas opciones? Precisamente lo que le decía recién. Un caño de media pulgada va a tardar más tiempo en rellenar el tanque que un caño de 3/4. Pero en principio nosotros, si necesitamos cargar el tanque en menos tiempo, vamos a ocupar un caño de 3/4. Cualquiera de los dos va a funcionar, la única diferencia precisamente es el tiempo de llenado del tanque. Si tengo un tanque mayor, probablemente necesite cargar en menos tiempo o más rápido, entonces voy a ocupar un caño de 3/4. También habíamos visto los distintos tipos de colectores que puede tener un tanque. Me habían preguntado en esta semana si un tanque sobre una cubierta de techo lleva colector. El colector es independiente del lugar donde se ubique ese tanque. Cualquiera sea el caso que tengan, la posibilidad de tener un tanque en una estructura o la posibilidad de tener un tanque sobre la cubierta de techo, no va a variar el colector que necesito y a partir de ese colector ubicar las distintas bajadas. Cuando tengo un tanque, habíamos dicho en su momento, cuando tengo un tanque y tengo una sola bajada, bueno, esta va a ser la configuración, y así a medida que vaya teniendo más bajadas o un tanque con mayor capacidad, se armarán y la configuración de ese colector tendrá distintas alternativas. En este caso vemos un colector donde hay dos bajadas, esto corresponde a dos tanques, con sus llaves de paso correspondiente para independizar un tanque del otro. Acá vamos a tener un colector horizontal que va a unir y va a ser de vaso comunicante de estos dos tanques. Eso, ¿por qué lo tenemos así? Porque precisamente nosotros tenemos que mantener el agua al mismo nivel en los dos tanques. Cuando se llena ese tanque, los dos van a quedar a la misma altura el agua. Por lo tanto, ¿y de quién depende ese vaso comunicante? Precisamente del colector horizontal que une ambos tanques. Bueno, de ese colector horizontal es donde van a plantearse todas las bajadas. Aparte de todas las bajadas, vamos a tener una válvula de limpieza para uno de los tanques, una válvula de limpieza para el segundo tanque. Y después todas las bajadas que necesitemos. ¿Cuál es el cálculo que se necesita en este caso? Bueno,
Hay una fórmula que se utiliza generalmente y dice que cuando no exceda de 2 bajadas ese colector, se hace la suma de ambas. O sea, si yo tengo 2 caños de 1 pulgada, bueno, el colector va a ser de 2 pulgadas. Y cuando excede de 2 bajadas ya el sistema de colector, lo que se va a hacer es a estas dos primeras, supongamos, se le va a sumar el 50% del resto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo acá, por ejemplo, 4 bajadas de media pulgada, esto me va a dar, si sumo todo, me va a dar 2 pulgadas. El 50% de esas 2 pulgadas es 1 pulgada. Entonces le tengo que sumar a las dos primeras de media esas 2 pulgadas, que es la semisuma de todo el resto. Eso me va a dar 3 pulgadas, que va a ser la sección del caño colector que va a unir todas las bajadas con el tanque. Aquí se puede ver, como ya esta imagen ya la habíamos mostrado en otra teórica, fíjense cómo está la salida del tanque, la llave de paso para independizarlo, la válvula de limpieza y todas las bajadas. En este caso se está construyendo este colector. Acá van a figurar todas las bajadas correspondientes. Acá hay otra situación donde se ve también la sección del colector y los demás caños que corresponden a las bajadas. Cada bajada, hay que aclarar también que cada bajada tiene su llave independiente para cortar e independizar de toda la instalación. ¿Qué también se tiene que calcular? Bueno, en uno de los esquemas que habíamos visto ya cuando vimos tanque de reserva, hablamos de que necesitamos tener un ruptor de vacío. ¿Esto para qué se utiliza? Habíamos dicho que el ruptor de vacío era para igualar las presiones y que no haya ni succión ni presión positiva en la cañería. O sea, cualquier diferencia de presión, este ruptor de vacío va a estabilizar, nivelar las presiones y va a trabajar por gravedad toda la instalación sin ningún problema. Para calcular este diámetro, generalmente se utiliza, como dice acá, 1, 2 o 3 rangos menores a la bajada respectiva. O sea, si yo tengo una bajada de, como dice acá, de 2 pulgadas, bueno, tengo que ver 2 rangos o 3 rangos por debajo para hacer el ruptor de vacío. O sea, si esto tiene 2 pulgadas, puedo utilizar 1,5, puedo utilizar 1, puedo utilizar 3/4, hasta 3 rangos. O sea, este caño puedo hacerlo de hasta 3/4 de pulgada en función al colector, en este caso de 50, que tiene en este ejemplo. ¿Qué sucede ahora con el cálculo para dimensionar las cañerías de la instalación de agua en todo lo que se refiere a su distribución? Nosotros recién ya habíamos hablado que nuestra entrada, nuestra alimentación puede estar materializado por un caño de 3/4 o de media pulgada, que eso va en relación, como habíamos dicho, del tiempo que yo necesito para cargar ese tanque. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando necesitamos empezar a calcular las cañerías, pero ya de la distribución? Primero, antes de saber qué medidas va a tener el caño, nosotros tenemos que hacer un cálculo general para calcular la capacidad que va a tener el tanque de reserva. Entonces, para ello, necesitamos saber cuál va a ser el consumo que va a tener este tanque a lo largo de 1 o 2 días.
Habíamos dicho que los tanques de reserva se utilizaban precisamente para almacenar agua por un periodo entre 1 y 2 días. Entonces, en función a cuál va a ser el consumo que tenga ese predio, nosotros podemos calcular qué capacidad debe tener el tanque para abastecer 2 días al menos a la cantidad de gente que va a estar utilizando esa instalación. Entonces, acá hay un pequeño dato que tiene que ver con cuántos ocupantes. Primero tengo que determinar cuántos ocupantes va a tener nuestro edificio. Hay veces que el proyecto, si nosotros sabemos de quién es el proyecto, podemos simplemente preguntar cuántos son los usuarios de esa vivienda o de esa oficina. Entonces, tranquilamente podemos calcular cuántas personas. Hay veces que tenemos ese dato y a veces que no tenemos ese dato. Para el caso de no tener esa información, se puede ocupar esta información que tiene que ver con que por cada cuarto social ocupado en una residencia van a haber 2 personas. Y cuando es un cuarto de servicio, va a haber una persona. ¿Qué sucede cuando el edificio ya no es una residencia, sino tiene otra función? Bueno, en ese caso se calcula por metro cuadrado. Por ejemplo, si voy a calcular la capacidad que va a tener mi tanque para un banco, voy a utilizar una persona cada 5 metros cuadrados de área construida. Quiere decir que si tengo 5.000 metros cuadrados, bueno, quiere decir que va a haber 1.000 personas ocupando este local. Si voy a usar, por ejemplo, salas de hoteles, bueno, es una persona por cada 5 metros y medio cuadrados. Y así cada función, por ejemplo, teatros, ahí se calcula una silla por cada 0,70 metros cuadrados de área. Bueno, esta planilla lo que me va a dar es estimar la cantidad de personas que voy a tener en ese local para calcular cuántos litros se necesita para calcular ese tanque de reserva. Y en función a esa cantidad de gente, si ya sabemos que una residencia van a ocupar 4 personas, una casa va a haber 4 personas, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es venir a nuestra tabla y decir, bueno, en función al uso, vamos a ver que departamentos voy a ocupar 200 litros de consumo de agua diario por persona. ¿Eso qué significa? Que yo le tengo que asignar ahora a la cantidad de gente que había calculado cuántos litros va a haber por cada persona. Y con esta información vamos a poder determinar qué capacidad tiene ese tanque de reserva o ese reservorio de agua. En el caso de que necesite un tanque de bombeo, la capacidad va a estar dividida entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva. Cuando tengo esta configuración de tanque de bombeo y tanque de reserva, le voy a asignar al tanque de bombeo 2/5 de la capacidad total y al tanque de reserva los 3/5 restantes. Quiere decir que de ese volumen de agua que voy a necesitar, como dice acá, suficiente para 2 días de consumo, voy a dividirlo en 2 tanques diferentes. Uno es el tanque de bombeo y otro es el tanque de reserva. ¿En qué proporción? 2/5 para el tanque de bombeo, 3/5 para el tanque de reserva. A modo de ejemplo, vamos a hacer un cálculo de la capacidad que va a necesitar nuestro tanque en un edificio de 10 pisos. Cada piso va a tener 4 departamentos y en cada departamento va a haber 3 cuartos sociales y un cuarto de servicio, más un departamento para el portero, que tiene un cuarto de servicio. Vamos a ocupar todo lo que estuvimos viendo hasta recién para determinar la capacidad que tiene este tanque de reserva. Bueno, en principio
Por departamento tenemos 3 cuartos sociales, a 2 personas cada uno, más un cuarto de servicio. Esto nos da 7 personas. Como hay 4 departamentos por piso, vamos a tener que 7 por 4 es 28 personas por piso. El edificio tiene 10 pisos, eso nos da un total de 280 personas. También existe un departamento para el portero, que es un cuarto de servicio, una persona más. Entonces el total del edificio en personas será de 281. Como habíamos visto en la tabla recién, hay un consumo diario por departamento que tiene que ver con los 200 litros por día. Quiere decir que por la cantidad de gentes que hay y lo que va a consumir cada persona en forma diaria, esto nos va a dar una reserva de 56.200 litros. Esta es la reserva total del edificio, que se va a repartir, en este caso porque tiene tanque de reserva y tanque de bombeo, en 3/5 correspondiente al tanque de reserva, eso da 33.720 litros, y 2/5 del total que corresponde al tanque de bombeo. Eso da 22.480 litros. Bueno, de esta manera nosotros podemos calcular cuál va a ser la capacidad de mi reserva. Por supuesto que esto es diario. Si yo determino, porque el lugar donde se encuentra este edificio hay muchos cortes de agua y determino que necesito la reserva de agua para 2 días, esa cantidad de agua calculada se tiene que multiplicar por 2. Lo que hicimos recién es un cálculo diario. Quiere decir que si yo necesito que haya una reserva diaria para abastecer a toda esta cantidad de gente, la capacidad de ese tanque, el volumen de agua, va a ser de 56.200 litros. Si tuviese un solo tanque y la alimentación es directa, bueno, necesito un tanque de 56.200 litros. En cambio, si por el nivel piezométrico, por la altura del edificio, necesito interponer un tanque de bombeo, bueno, va a haber una proporción de 2/5, 3/5 para el tanque de reserva, 3/5 para el tanque de bombeo, 2/5. ¿Qué sucede ahora cuando ya entramos en la instalación? Nosotros, una vez que salimos del colector y tenemos las bajadas que van a corresponder para cada sector, tenemos que empezar a diagramar, que es lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico, este último presentado. Van a ser la diagramación de las cañerías. Esa diagramación tiene que ver, como habíamos dicho en su momento, tiene que ver con cuál va a ser la distribución de estos núcleos sanitarios para determinar cuántas bajadas vamos a necesitar. En este ejemplo, donde hay un baño completo, un lavadero y una cocina, en este ejemplo vemos que hay una bajada con el número 3 para la cocina, una bajada con el número 1 para el sector de baño y lavadero y una bajada número 2 que tiene que ver con el abastecimiento independiente de lo que es el termotanque o el calefón. Bueno, estas 3 bajadas van a ser los que van a distribuir el agua a estos núcleos sanitarios. Y a partir de esa bajada se va a interponer primero una llave de paso, por ejemplo, para este sector de agua fría, y a partir de acá va a ser toda la instalación a los distintos artefactos, tanto de un lado como del otro. Esta bajada va a abastecer al lavadero y va a abastecer a este baño completo. Esta bajada va a abastecer a este sector que es la cocina y esta bajada va a abastecer a lo que se refiere al termotanque. Bueno, cuando
comenzamos a analizar qué sección de caño necesita cada sector, lo que tenemos que saber es cuál es el consumo que tiene cada artefacto. O sea, cuánto consume, cuál es el caudal que necesita por ejemplo, un lavatorio, el caudal que necesita una ducha, el caudal de un bidet, de un inodoro, de una pileta de lavar, de una pileta de cocina, de un termotanque. Entonces, en función a ese dato de conocer cuál es el caudal que necesita cada artefacto, nosotros vamos a poder estimar qué caño necesita llegar hasta ese artefacto para que ese caudal se asegure con ese caudal que llegue a ese artefacto de la manera correcta. Bueno, conceptualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno calcula, por ejemplo, si vamos a analizar por separado este lavatorio, nosotros a este lavatorio llegamos con este caño de agua fría hasta este punto. Quiere decir que esta cañería va a abastecer solamente a esta grifería de este lavatorio. Si en cambio nosotros analizamos, por ejemplo, este tramo de caño, vamos a ver que para este tramo de caño nosotros necesitamos abastecer a la ducha y al lavatorio. Y así sucesivamente, para este tramo de caño vamos a necesitar tener el caudal suficiente para abastecer al bidet, al lavatorio y a la ducha. Y este último tramo de caño donde está la llave de paso es el que va a tener que tener la sección suficiente para abastecer al inodoro, al bidet, a la ducha y al lavatorio. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar qué sección va a tener cada caño, lo que tenemos que tener en cuenta es a dónde va a estar abastecido, a dónde va a llegar ese caño para abastecer a un determinado artefacto. Y ese precisamente es el cálculo que vamos a aprender para cuantificar y dimensionar qué sección va a tener un tramo de caño en particular. Pero esta sección de caño en realidad tiene varios factores a tener en cuenta. Yo necesito saber, para calcular esta sección, necesito saber cuál es el caudal que necesita el artefacto a ser abastecido. También necesito saber de qué material va a estar conformado esta instalación. No es lo mismo un caño de hierro, un caño de cobre, un caño de PVC, de PPN. Cada tipo de caño va a tener una rugosidad tal que me va a determinar una capacidad de rozamiento, un coeficiente de rozamiento, que va a determinar, por supuesto, una sección para este tramo en particular. Bueno, entre otras cosas, también vamos a tener en cuenta que hay tablas que simplifican todo este trabajo, porque es bastante tedioso hacer por cada tramo, pero en definitiva hay que tener en cuenta todos estos factores. Aquí vamos a encontrar que cada pieza, cada artefacto que vamos a abastecer con agua, tiene un caudal que está dado por la cantidad de litros por segundo que necesita ese artefacto. Si, por ejemplo, vemos un inodoro con mochila, necesita el inodoro con mochila 0,15 litros por segundo de agua para que esté en la presión de servicio de este artefacto en particular. Si hablamos de una bañera, necesitamos 0,30 litros por segundo. En cambio, si estamos hablando de un inodoro a válvula, fíjense la diferencia considerable con el resto. Este necesita un 1,90 litros por segundo. Es muy superior porque precisamente el agua que tiene la cañería es el depósito de este inodoro y hace las funciones de depósito en comparación, por ejemplo, acá en el inodoro con mochila. La mochila
lo que tiene es que una vez que se descargó la mochila hay que esperar un tiempo considerable para volver a ocupar, a volver a utilizar el agua, porque, bueno, la carga es significativamente menor que lo que es un inodoro a válvula. Fíjense que de 1,90 a 0,15 es más de 10, 12, 15 veces más caudal necesita el inodoro a válvula. Y la segunda columna tiene que ver con el peso de los artefactos. Este es un coeficiente que va a ser determinante para calcular. Cada artefacto tiene un peso determinado y cuando yo sumo todo esto y a través de una fórmula puedo calcular cuál va a ser el peso total de ese grupo de artefactos para calcular mi instalación, mi caño, en definitiva, que llega hasta ese punto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas funciones, ciertas actividades que podemos determinar la simultaneidad de uso. Por ejemplo, si estamos hablando de una escuela se utilizan los baños en un determinado tiempo, en los recreos. Entonces, yo tengo que manejar esta simultaneidad de uso para determinar precisamente las secciones de los caños. No es lo mismo que yo ocupe 5 inodoros al mismo tiempo, en ese periodo de tiempo de recreo, que en una vivienda cuando estoy ocupando, vamos a suponer, un baño. Cuando estoy ocupando el lavatorio no estoy ocupando la ducha, cuando estoy ocupando el bidet no estoy ocupando el lavatorio. Esa característica que tienen las distintas funciones es precisamente esta simultaneidad de uso que tengo que considerar para hacer el cálculo de la instalación. En una vivienda se supone, como recién yo les comentaba el ejemplo de un baño, que no se usan todos los artefactos al mismo tiempo. O sea, si yo estoy ocupando un artefacto del baño, no estoy ocupando otro. Entonces, en esas situaciones donde la simultaneidad es a media o es relativa, se utiliza esta pequeña fórmula que va a calcular precisamente cuál es el caudal para un determinado grupo de artefactos. Habíamos dicho que para determinar la sección de caño que llega a un grupo de artefactos, yo necesito saber el caudal que tiene la sumatoria de todos esos artefactos. Bueno, precisamente como yo no estoy trabajando con una simultaneidad al 100%, esta fórmula me establece una probable utilización de estos artefactos que me va a dar, por supuesto, un caudal menor a la sumatoria del 100%. ¿Y cómo se calcula cómo se ocupa esta fórmula? Bueno, la Q significa caudal, que es la cantidad de litros por segundo que necesito calcular. A este caudal nosotros le vamos a afectar un coeficiente de descarga. Esto significa precisamente por esa posibilidad de simultaneidad. Ese coeficiente va a estar en el orden del 0,30 litros por segundo. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta para esta fórmula es la suma de todos los artefactos que van a estar que van a llegar a ese caño. Entonces, en esta parte que dice sumatoria de todos los pesos, lo que vamos a sumar es el valor que tiene, por ejemplo, si yo tengo 40, inodoro a válvula, bañera 1, 41, bidet 0,1, 41,1, ducha 0,5, o sea, voy a calcular y sumar todos los pesos de los distintos artefactos que tengo en mi instalación. Bueno, esa sumatoria le voy a afectar una raíz cuadrada y a eso le voy a multiplicar el coeficiente de descarga. Esa fórmula me va a dar el valor que me dé ahí, va a ser el caudal de litros por segundo que necesito para ese tramo en particular.
Entonces, para calcular esta sección, lo que voy a hacer a partir del valor que me dio este caudal es ocupar una tabla que es muy sencilla en realidad y me va a determinar qué sección de caño voy a necesitar para este caudal en particular. La tabla es esta. Vamos a acercarnos un poquito para entenderla. Bueno, y vamos a empezar por acá. Supongamos que yo tengo un caudal que está en el orden de los, aquí vamos a ver por ejemplo, la parte de arriba para que se entienda, esta es la sumatoria de todos los artefactos, ese cálculo que habíamos hecho, y por este lado está el caudal. El caudal es el que recién vimos la fórmula. Entonces, si el caudal me está dando, por ejemplo, 4 litros por segundo que necesito, esto me va a dar un rango de caños de 2 pulgadas. Si en cambio estoy en el orden de los 2,5 litros por segundo, el rango va a ser de 1,5 pulgadas. Si venimos a esta columna, que es la misma, pero con secciones ya con caudales menores, si necesito 0,7 litros por segundo, la sección de caño va a ser de 1 pulgada. Y si bajo más todavía, si bajo a 0,25 litros por segundo, voy a necesitar solamente 3/4 de pulgada ese caño. Bueno, esta planilla lo que me está mostrando en realidad es la relación que tiene el caudal, los litros por segundo, y la sección de caño. Cuando voy necesitando más litros por segundo, las secciones van aumentando. Media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada y 1/4, 1 pulgada y media, y así sucesivamente. Va creciendo en función a cuántos litros por segundo yo necesite. Pero esta planilla es una simplificación, yo con esto lo puedo calcular, pero no voy a tener en cuenta algunos factores que habíamos visto hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con el rozamiento, con la pérdida de carga, que eso tiene que ver con la distancia que tengo desde el tanque hasta ese artefacto que estoy abasteciendo. Bueno, y para ello, con esto ya podemos calcular, pero hay una planilla que es un poco más completa. En esta tabla vamos a calcular los caños a través de un ábaco que tiene 4 renglones, y en cada uno vamos a determinar distintas características que tiene mi caño, por el cual vamos a calcular qué sección va a tener nuestro caño. En la primera columna de arriba tenemos el caudal, litros por segundo. Habíamos calculado ya cuántos litros por segundo necesitábamos. En el segundo renglón va a estar los diámetros de la tubería. En definitiva, esto es lo que vamos a calcular. Y estos valores tienen que ver con el tipo de material. O sea, para estos valores vamos a trabajar con hierro fundido, para estos valores en cobre, y para los valores más comerciales que conocemos van a ser estos que tienen que ver con PVC, PPN y todos los caños comerciales más difundidos. La tercera columna o renglón tiene que ver con la pérdida de la carga. Esto es debido a la distancia que tiene el caño desde el tanque, a qué distancia está, cuántos codos, curvas tiene. Por eso, una de las cosas que ya les dije en su oportunidad, la instalación tiene que ser lo más sencilla posible para que
tenga la menor cantidad de cambios de dirección, que tenga la menor cantidad de metros, porque eso en definitiva va a repercutir en esta parte, que es la pérdida de presión, ¿eh? La pérdida de carga, vamos a ver que va a repercutir precisamente en la presión que tenga mi artefacto a la hora de abrir la grifería. Y el cuarto renglón, este renglón, tiene que ver con la velocidad que va a tener el agua en función a todos estos parámetros que vamos a ir adoptando. Hay un área donde la instalación es óptima y a partir de ahí hacia la izquierda y hacia la derecha vamos a ver en ese sector, por ejemplo, es el sector donde nosotros tenemos que mantenernos. Si bien es un poco ruidoso o ruidoso, este es el área donde vamos a tener que manejar la velocidad de nuestra instalación. Ya muy ruidoso es contraproducente porque incluso cuando tiene mucha velocidad el agua también baja la presión, y si es muy silencioso obviamente estamos hablando también de baja presión. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar cómo funciona este ábaco? Supongamos aquí en la parte de arriba están graficados los litros por segundo. Fíjense que un lavabo, por ejemplo, tiene 0,1 litros por segundo, una pileta de cocina tiene 0,2 litros por segundo, una bañera 0,3 litros por segundo, una vivienda con un baño 0,5 metros por segundo. Esta relación, fíjense que la bañera tiene 0,3 y toda una casa 0,5. Bueno, esto va precisamente en esa fórmula que habíamos visto hoy de la simultaneidad de uso. Necesitamos 0,5 en este caso para abastecer a una vivienda con un baño. Y necesitamos una vivienda para 2 baños, necesitamos por ejemplo 1 litro por segundo. Bueno, este es el primer dato que vamos a usar como ejemplo, una vivienda con 2 baños. Entonces, este es el primer dato que nosotros vamos a considerar. Ese punto, a partir de acá, vamos a ver si toda esa vivienda con 2 baños que tiene un caudal de 1 litro por segundo puede ser abastecida por un caño, como dice acá, de 20. Esto significa un caño de 3/4. Si unimos estos dos puntos, nos van a dar que hay una pérdida de presión de 0,5 metros por metro de cañería. Quiere decir que si hago 10 metros de cañería, voy a tener 5 metros menos de presión. Es mucho la presión que se pierde y termina en una cañería a 3 metros por segundo de velocidad, lo que va a hacer que la cañería sea muy ruidosa. Quiere decir que nuestra primera opción no es posible. Si tengo que hacer un baño, una vivienda de 2 baños, abastecido todo por un caño de 3/4, voy a tener mucha pérdida de carga, y va a ser muy ruidoso. En la situación de optar por un caño de 1 pulgada, ¿sí? Estábamos 3/4, ahora usamos un caño de 1 pulgada. Vamos a ver qué sucede. En esta situación vamos a pasar de una pérdida de 0,5 por metro a 0,2 por metro. Pasamos de 3/4 a 1 pulgada y ya tenemos la mitad de pérdida de carga. Pero todavía estamos en el área ruidosa, ¿sí? Tenemos mucha velocidad de agua, acá tenemos 2,25 metros por segundo, va a ser una cañería muy ruidosa, y todavía tenemos mucha pérdida de carga de presión. Entonces vamos a ver otra opción. Vamos a ver con un caño
de 32. Esto significa que es un caño de 1 1/4. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en este caso estamos ya en nuestro rango aceptable. Va a ser todavía una cañería ruidosa, pero está dentro del rango que se considera normal. Pero hay una situación. La pérdida de carga, estamos en el orden del 10%. Quiere decir que si nosotros tenemos que poner una cañería de 10 metros, vamos a tener una pérdida de presión de 1 metro. ¿Eso qué significa? Que si tenemos un tanque a 4 metros 50, 4 metros, con un caño de 1 1/4, todavía estamos perdiendo mucha carga. Vamos a un caño de 40 milímetros, que es un caño de 1 3/4 más o menos. Fíjense que pasó esta cañería para una vivienda de 2 baños, adoptando un caño de 40, la pérdida de carga es de 0,04, prácticamente no pierde presión la instalación, y está en el orden de los 1 metro por segundo de velocidad. Es poco ruidoso, poca pérdida de carga y con un caño de 40. Bueno, esas son las distintas situaciones o las distintas formas de calcular la instalación por cada tramo. O sea, yo si tengo que calcular un caño que llega a la bañera, que es 0,3, probablemente me elija un caño de 3/4, que está en este punto, y si uno la bañera con 3/4, ven que el caño, la línea me va a llegar hasta esta parte, que va a ser un caño poco ruidoso, ¿sí? Y va a tener una pérdida de carga ínfima en este punto. Bueno, esta es la situación por la cual nosotros vamos a utilizar tanto este abajo como la otra tabla anterior para calcular nuestra instalación. Entonces, ¿cuál es la premisa de nuestro próximo trabajo práctico? Es cálculo de las instalaciones. Nosotros ya hicimos una instalación, pusimos todos los caños en nuestro proyecto, entonces ahora nos resta dimensionar esos caños. Y lo vamos a hacer de la manera que habíamos visto, determinando qué sección tiene el caño en función a qué artefacto va a abastecer. De esa manera voy a ir ubicando secciones de caño por cada tramo que tenga. Voy a empezar del artefacto más alejado y voy a terminar en definitiva en el colector. En el colector yo voy a tener todas las bajadas calculadas en relación precisamente a qué grupo de artefactos abastece. Y una vez que tengo todas las bajadas con sus dimensiones, puedo hacer el cálculo inicial que habíamos visto, que es calcular ese colector con la sección correspondiente.